Hola compañeros, en este video vamos a hablar un poco acerca del derecho a la educación. El derecho a la educación es fundamental para los seres humanos y es el que nos permite adquirir conocimientos y así alcanzar una vida social plena. Es de vital importancia para el desarrollo de todas las sociedades. Este derecho se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 26, que dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia, la amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para mantener la paz. Por supuesto, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. También lo encontramos plasmado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 13, así como en otros documentos. ¿Qué debe hacer el Estado con respecto al derecho a la educación? Los estados deben elaborar un marco nacional que amplíe y mejore progresivamente el sistema educativo y que sucesivamente introduzca la educación gratuita en todos los niveles, como el secundario, superior y educación fundamental. Además de que deben respetar el derecho a la libertad de enseñanza. Esto incluye el respeto a las convicciones religiosas y morales de los niños y, por supuesto, los padres. El derecho de los padres o tutores legales de escoger escuelas privadas para sus hijos y la libertad para establecer instituciones educativas privadas, siempre y cuando se ajusten a las normas nacionales de planes de estudio y admisiones. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU proporcionó directrices detalladas a los estados con respecto a sus obligaciones con respecto al derecho de la educación y señaló que el derecho incluye las siguientes características esenciales e interrelacionadas. Disponibilidad. Esto quiere decir que los estados deben garantizar la provisión de suficientes infraestructuras educativas, tanto en instituciones como en programas, para todas las personas. Estas deben estar equipadas con todos los materiales y las instalaciones necesarias para funcionar de manera correcta en el contexto específico, tales como infraestructura, equipos didácticos y materiales, personal totalmente capacitado y adecuadamente remunerado, protección ante elementos naturales, instalaciones sanitarias para ambos sexos y agua potable. Accesibilidad. El acceso a la educación consiste en 3 elementos clave: la no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica. Las instituciones educativas deben ser accesibles a todas las personas, especialmente a aquellas que son más vulnerables, y nadie puede ser objeto de discriminación sobre la base de, entre otros motivos, el sexo, el origen étnico, ubicación geográfica, situación económica, discapacidad, ciudadanía o permiso de residencia, pertenencia a un grupo minoritario, la religión y la orientación sexual. Las escuelas deben estar a una distancia segura y razonable de las comunidades o para las zonas remotas, accesibles a través de tecnología moderna. La educación también debe ser asequible para todas las personas y los estados deben incorporar progresivamente la enseñanza gratuita en todos los niveles. Aceptabilidad. Esto quiere decir que
sujetos a los objetivos generales de la educación y a las normas educativas mínimas establecidas por el Estado, los programas de estudio y de enseñanza deben ser aceptables para los estudiantes y, en los casos apropiados, para los padres. Esto significa que la educación debe ser relevante en el contexto, las necesidades y las capacidades evolutivas del niño, y debe ser de buena calidad y culturalmente apropiada. Adaptabilidad. Esto quiere decir que la educación debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse y responder a las sociedades que, como sabemos, son cambiantes, y las necesidades de los estudiantes dentro de entornos sociales y culturales diversos. Ahora, ¿cómo se fue consiguiendo el derecho a la educación? Según la relatora para Educación de las Naciones Unidas, Katerina Tomaszewski, la educación se ha ido desarrollando en 3 etapas. En la primera, el derecho a la educación contenía una segregación, es decir, se concedía el derecho a aquellos a quienes no se les había reconocido anteriormente, a quienes se les había negado históricamente, pero se les confinó a escuelas o centros educativos especiales. Es una victoria, sí lo es, pero es una victoria con 2 pasos adelante y 1 hacia atrás. Como ejemplo de esta concesión/segregación, se pueden citar las servidoras y los servidores domésticos, miembros de comunidades nómadas, niñas, pueblos indígenas, inmigrantes, niñas y niños con discapacidad, miembros de minorías étnicas. Por ejemplo, sabemos que anteriormente la educación solamente era accesible para los hombres. Inclusive podríamos citar el ejemplo de las culturas prehispánicas, en donde solamente las personas, los hijos de los nobles, podían ir a la escuela y recibir educación. Segunda etapa. En esta etapa se avanza hacia una propuesta de integración. En esta, los grupos recién admitidos deben adaptarse, pero deben adaptarse a lo que está disponible, a la escolarización disponible, independientemente de que su lengua materna, religión, capacidad o discapacidad, independientemente de que sean diferentes. Por ejemplo, las niñas son admitidas en centros escolares, sí, pero son admitidas en centros escolares donde los planes iniciales, las instalaciones físicas y las currículas iniciales fueron diseñados para niños. Los indígenas y grupos étnicos minoritarios, las ciudadanas y los ciudadanos en situación de ilegalidad se integran a las escuelas, pero estas escuelas imparten enseñanza en lenguas que son totalmente desconocidas para ellas y ellos, y que podrían tener visiones de la historia que niegan su propia identidad, desconocen, invisibilizan, calumnian y silencian hechos, héroes y acontecimientos que son parte de la historia o de la identidad de sus pueblos o grupos. Tercera etapa. En esta etapa, que es la actual, se busca una adaptación de la enseñanza a la diversidad, sustituyendo este requisito que había antes de que los recién llegados se adapten a lo que ya está disponible por una adaptación de la enseñanza al derecho igualitario que todas las personas tienen a la educación. Es aquí donde realmente se visualiza la importancia de que el sistema educativo sea flexible, esto con el propósito de hacer realidad la inclusión de los recién llegados y así poder garantizar el derecho de todo individuo a la educación. Y finalmente, ¿por qué es importante la educación? Influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas y así poder acceder a mejores niveles de educación, de empleo y de calidad de vida.
Una sociedad educada y mejor informada será capaz de tomar las mejores decisiones tanto para beneficio propio como para beneficio colectivo, y será capaz de decidir para bien sobre su propio cuerpo, su salud, su entorno y sobre todo el medio ambiente.